Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Dirección Regional de Educación Coto a todas las personas docentes en ciencias, psicología y profesionales en orientación que hoy están conectados con nosotros para tener conocimiento sobre el programa de estudio de educación para la paz y la convivencia. Les agradecemos su disposición y que sea una tarde de mucho aprendizaje. En primera instancia, pues le damos muchísimas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener este espacio y al ponernos en manos de Él siempre agradecemos todo cuanto nos da la vida, la salud, la oportunidad de trabajar y sobre todo que tenemos esa también gran bendición de poder influenciar positivamente en esas personas estudiantes. Así que desde ya toda la mejor disposición para este aprendizaje que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Katia Barrantes Sánchez, asesora regional de orientación. Nos va a acompañar también el asesor de ciencias, Ariel Gómez, nuestra compañera de evaluación, Marjorie Quesada, y también nuestra compañera coordinadora de psicología, la compañera Karina Hernández. Entonces, para nosotros será un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes en esta presentación del programa de estudios. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Saludo y bienvenida. Vamos a tener el llenado de asistencia. Vamos a tener todos los aspectos generales del programa de estudio de educación para la paz y la convivencia. Seguidamente vamos a tener espacio para lo que es la mediación pedagógica, planeamiento didáctico, evaluación de los aprendizajes y la despedida. Así que muchísimas gracias. Queremos iniciar con este pensamiento de Martin Luther King que nos dice: los hombres durante años han hablado de la guerra y la paz, pero ahora ya no pueden hablar solo de eso. En este mundo ya no se trata de la elección entre la violencia y la no violencia, es la no violencia o la no existencia. Así que unido a esto, pues hacemos el comentario importantísimo que este programa fue aprobado durante este año por el Consejo Superior de Educación y la intencionalidad es crear, fortalecer esta parte de la existencia de los seres humanos basados en el respeto, basados en la igualdad de oportunidades, basado en que somos sujetos de derechos y también de deberes. Muy importante. Entonces, a partir de ahí, sabemos todas las situaciones de violencia que día a día tenemos en nuestros centros educativos y para esto, pues, desde la educación se quiere brindar un aporte, pues, importante para que las personas estudiantes no solamente salgan con conocimientos en determinadas materias, sino que más que conocimiento salgan con habilidades para la vida y que puedan enfrentarse a las diferentes situaciones del mundo actual, pero eso lo trabajamos desde tempranas edades. Y qué más oportunidad que desde séptimo, octavo, noveno, décimo tengan esa oportunidad de irse formando para que podamos cumplir también con parte de los ideales de la educación costarricense, que no es solamente la transmisión de conocimientos, sino que salgan personas amantes de sí mismo, de la patria y de todas las personas que están a su alrededor. Vamos a iniciar, me corresponde iniciar con todo lo que es el macrocurrículo, lo que está antes, que sustenta realmente este programa de educación para la paz y la convivencia. Conforme a lo que está establecido en la política educativa, sabemos que la persona estudiante es el centro y en esto queremos crear espacios donde nuestras personas estudiantes puedan liderar cambios positivos, significativos en la sociedad. Y algo de lo que se nos hablaba dentro de esta política educativa es que necesitamos ir preparando personas
desde un pensamiento global, tanto local como global. Y hemos estado valorando todo lo que es el ciudadano planetario. ¿Qué es ese tipo de ciudadano? El que es capaz de desenvolverse tanto en lo local como también a nivel planetario. Y eso es trascender fronteras, que toda persona, independientemente de donde esté, pueda también surgir y pueda dar ese aporte significativo a la sociedad como tal. Entonces, mediante lo que queremos es que la educación se convierta en un aspecto completamente integral, donde se tomen aspectos académicos, pero también la parte emocional, la parte espiritual, bajo este enfoque importantísimo. Todos somos diferentes, pero también somos iguales en dignidad, derechos y deberes. Aquí es importantísimo esta parte que nos trae, ¿verdad?, a reflexionar. ¿Verdad? Todos somos diferentes, pero también somos iguales en aspectos importantes. Este programa tiene un marco normativo internacional que lo valida completamente y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por supuesto que sí, ¿verdad? Queremos hacer referencia a este aspecto tan importante. También está la Convención Americana de los Derechos, que surge desde 1969, la Convención de los Derechos del Niño en 1989, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Pero también tenemos además un marco referencial que es a nivel nacional, ¿verdad? Tenemos nuestra constitución política que nos rige desde 1949. Tenemos lo que es la ley 7739, que es el Código de Niñez y Adolescencia en 1998. Tenemos lo que es la ley 2160, que es la ley fundamental de educación costarricense. Y tenemos desde 1957, ¿verdad? Y tenemos un decreto muy importante que es el decreto 36.779 de MEP, que es el Programa Nacional de Convivencia para Centros Educativos desde el 2001. Desde ahí que se vienen surgiendo varias acciones. También tenemos políticas de educación integral de la expresión de la sexualidad humana, que también hacemos referencia al año 2001, la política educativa, donde la persona, ya decimos desde mucho tiempo antes, que es el centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Es donde creemos que esta persona que estamos formando desde nuestros centros educativos son los que van a transformar de manera positiva nuestra sociedad. Y por supuesto que tenemos una política curricular que es educar para una nueva ciudadanía, que también la tenemos desde el 2016. Esto es lo que a nosotros nos rige como marco internacional y como marco nacional para poder visualizar este programa. ¿Cuál es el objeto del programa? ¿Qué es lo que queremos en realidad? Bueno, creo que todas y todos estamos muy convencidos que necesitamos una sociedad más segura, participativa y que debemos estar conscientes de las necesidades de las personas estudiantes. Si nosotros nos ponemos a reflexionar qué es lo que necesitan las personas estudiantes, podríamos decir un sinfín de cosas, ¿verdad? Y pues queremos que este programa pues responda a parte de esas necesidades relevantes, que es la convivencia que tanto se necesita el día de hoy. Y sí, podemos decir que hay factores desde la familia que deben de considerarse. Sin embargo, si no hacemos estos cambios también desde nuestros centros educativos, difícilmente podamos permear en las familias. Entonces, tenemos que hacer algo desde el centro educativo para que también las familias puedan ser permeadas. La implementación de esta oferta educativa va a contribuir a un desarrollo de aprendizajes significativos para la vida de los estudiantes. La idea es que a través de estos espacios, las personas estudiantes tengan ese sentido de vida
para el cual también se están preparando. Formación en valores éticos, cívicos y ciudadanos. Y lo que se quiere es que haya una metodología participativa que incentive todo lo que es el pensamiento crítico y también que haya una vinculación con el desarrollo sostenible del país, ¿verdad? Lo que queremos es que las personas tengan conciencia de todos los actos que a nivel tanto micro como macro se ven influenciados desde la violencia hasta quitar, eliminar, erradicar, que es el deseo principal de la educación costarricense en este momento, pues erradicar todas las manifestaciones de violencia. Tenemos un diseño curricular. Y para este diseño curricular tenemos un modelo que es el constructivismo social. Lo que propone es que las personas, ¿verdad? En este caso, las personas estudiantes puedan desarrollar de manera multifacética y que puedan todo lo que son esas capacidades e intereses puedan ser desarrolladas al máximo. Entonces, no solamente queremos personas estudiantes con conocimiento, sino más que eso, que desarrollen capacidades e intereses. Y en este modelo educativo, ¿verdad? Que es constructivista social, lo que queremos es que el aprendizaje sea activo y colaborativo, donde sean las mismas personas estudiantes los que generen esas propuestas de cambio. Entonces, lo que nosotros llamamos agentes de cambio, ¿verdad? Tenemos algunos principios rectores y el principio rector que sustenta este programa, ya lo mencioné, pero voy a hacer énfasis. Todos somos diferentes, pero iguales en dignidad, derechos y deberes. Y para esto, pues, es importante el reconocimiento de la diversidad. Es importantísimo. Este reconocimiento urge, de ahí que se desencadenan ante la falta a veces de este reconocimiento, surgen tantas situaciones de violencia, discriminación, de bullying, y pues lo que queremos es que las personas tengan pleno conocimiento de esta diversidad, fomento de la empatía y el respeto, prevención de conflictos, que las personas puedan tener esas habilidades sociales muy bien desarrolladas. Y creo que ahí pues es tan importante pues valorar esta parte de las habilidades sociales, ¿verdad? Que tan necesarias son. Y por último, también tenemos lo que es la construcción de las identidades positivas. Lo que queremos también es esto, que las personas pasen por esta parte importante. Tenemos ejes transversales. Dentro de estos ejes transversales somos diferentes y hay que partir del hecho de que las diferencias se respetan y que estamos en esa construcción de la paz a partir de la diferencia. Vamos a tener como eje transversal lo que es no violencia y convivencia para la paz. Hablamos también de esa ciudadanía global que les he estado mencionando, que somos personas no solamente que conformamos una sociedad costarricense, sino que podemos trascender mucho más allá, pero también somos sujetos de derechos humanos, fortaleciendo también el desarrollo socioemocional y por supuesto que en esto fortalecer lo que es la ética, valores y principios y sin dejar de lado que se debe de crecer con plenitud para tomar en cuenta todo lo que es la parte de la sexualidad, la educación y, por supuesto, el bienestar de las personas estudiantes, ¿verdad? Entonces es importantísimo esa parte de los ejes transversales. El enfoque curricular por competencias. Todos sabemos que estamos trabajando por 3 competencias importantes. Entonces, al trabajar por esas competencias, queremos que las personas desde sus capacidades puedan tanto aprender como también puedan llegar a ser protagonistas y que puedan sentirse motivados y por supuesto con compromiso. Entonces, aquí el programa, bajo el concepto de competencias, una competencia se conforma por conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Así es como se conforma una competencia. Así que vamos a ver cómo se conforman este tipo de competencias y vamos a ir visualizando cuáles son los temas que vamos a ir desarrollando
por cada una de las competencias. Ok, vamos, seguimos en las competencias. Vamos a ver, tenemos competencias para la vida. En estas competencias, entonces, vamos a ver algunos elementos importantes. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar en esas competencias para la vida? Y aquí está: conocimiento del entorno, autoestima, inteligencia emocional, toma de decisiones, proactividad, autogestión hacia la vida saludable, responsabilidad social y proyecto de vida. Vea que estas temáticas se van a desarrollar en esta competencia en específico. Vamos con las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener lo que es valoración de la persona como ciudadano, valoración de la identidad y las diferencias de cada persona, aprecio de la diversidad, cultura, étnica y social. Vamos a trabajar todo lo que es la participación responsable y democrática y la solidaridad con las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Entonces aquí está, estas temáticas son las que trabajaremos en la competencia, en la segunda competencia. Pero vámonos a la tercera competencia. Y tenemos lo que son las competencias para el emprendimiento y empleabilidad. Entonces vamos a trabajar aquí lo que es el tema de la tolerancia a la frustración y el estrés, sumamente importantísimo, adaptabilidad y flexibilidad, resiliencia, gestión del riesgo e incertidumbre, autoeficacia, capacidad de servicio a otros, muy importante y necesario para esta competencia lo que es trabajo en equipo y colaborativo, muy demandante en la sociedad actual. Y vamos a trabajar también el tema de innovación tecnológica y retos sociales. Una vez entendido que vamos a trabajar estas tres competencias donde ya les he brindado cuáles son las temáticas, tenemos un ejemplo de una matriz. Ejemplo de matriz tenemos educación para la paz y la convivencia. Entonces tenemos como competencia para la vida. El área temática, aquí un ejemplo va a ser la autogestión hacia la vida saludable. Entonces ustedes van a ver que para que se desarrolle esta competencia tenemos los 4 elementos importantes que son el conocimiento, la habilidad, la actitud y el valor. Y entonces en el conocimiento la persona estudiante comprende el impacto en el bienestar emocional de las interacciones sociales sanas y violentas. Va a comprender ese impacto. Pero no solamente eso, sino que establece interacciones saludables y como actitud, serenidad ante las situaciones cotidianas, y el valor que nos va a sustentar en esto es la salud integral. Para que una competencia se desarrolle, tiene un proceso gradual. Una competencia no se desarrolla de la noche a la mañana, sino que es un proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a tener varios elementos. En primer lugar, ¿qué aprendí? Está relacionado con el hacer. Inicia con el hacer, ejecuta una tarea con base en instrucciones y recursos. ¿Qué aprendí? Luego, ¿cómo lo aprendí? Ya no es solamente el hacer, si ustedes ven la escalerita, ya es hacer, pero también entender. Y entonces comprende el qué, cómo, cuándo, por qué y para qué de una acción. Luego, ¿para qué me sirvió? Vea que ya va a comprender 3 aspectos. El hacer, ahora ya no solamente es el entender, sino el mejorar. ¿Qué aspectos de la vida podemos mejorar? Y aquí es donde va a desarrollar destrezas mediante la experiencia, buscando lo que es la eficiencia y la eficacia. Y por último, ¿cómo la usaré? ¿Cómo lo usaré? Entonces vea que aquí ya tiene 4 elementos. Es el hacer, también el entender, el mejorar, pero también el reinventar.
¿verdad? ¿Qué aspectos yo he venido asimilando como persona y cuáles podría mejorar y cuáles podría cambiar, modificar o como usted quisiera llamarle, o también cuáles puedo fortalecer? Entonces, es innovar desde los valores para transformar y mejorar en el estado actual. En la mediación pedagógica, la idea es que utilicemos metodologías activas, donde la persona estudiante también sea el protagonista. Y lo que se pretende es una participación activa en todo lo que es la construcción de los aprendizajes. Y por supuesto que lo que se pretende es que las personas estudiantes puedan trabajar en equipo, que exista esa colaboración entre ellos, que tengan esas metas comunes y cuando tenemos esto, por supuesto que se van a ir desarrollando habilidades socioemocionales y cognitivas, que eso es lo que pretendemos, ese tipo de habilidades que vayan a sustentarlas. Tenemos un listado de técnicas. Estas técnicas es posible que ya todos ustedes las conozcan, pero queremos como retomarlas para que ustedes se den cuenta la variedad de técnicas que podemos utilizar en este espacio que va a ser de 40 minutos una vez por semana, porque recuerde que viene a sustituir lo que es la lección de afectividad y sexualidad. Entonces tenemos técnica de diálogo, el círculo de diálogo. El círculo de diálogo es cuando utilizamos un instrumento de diálogo donde todas tienen la oportunidad de poder opinar de acuerdo con el objeto que tengan, foros, debates, los conversatorios que tienen tres momentos importantes, ¿verdad? Los conversatorios, no es solo llevar al estudiante a conversar, sino que tiene una parte teórica, tiene una parte donde vamos a sustentar las necesidades en comparación con la teoría y va a tener esa parte de confrontación o mejoras que podemos hacer, técnicas de discusión grupal. Ujú. Luego, en este listado tenemos lo que es la representación artística, dramatización, poesías, historietas, estatuas vivientes, roles, manualidades. Puede ser que algunos de ustedes, personas docentes, tengan esas parte de artística en manualidades y puedan construir desde los diferentes temas y generar un conocimiento activo. También tenemos otras técnicas también sumamente importantes, como lo son dinámicas de movimiento, juegos de mesa, bingo, rompecabezas, que vayan enfocados con las temáticas a desarrollar. También tenemos recursos audiovisuales. Vamos a tener películas relacionadas con los temas, videos, documentales, música. En eso podemos poner alguna canción que sea muy pertinente al tema que estamos desarrollando. Dentro de ese listado de técnicas tenemos también técnicas para la organización de la información, que son mapas conceptuales, cuadros, la línea del tiempo, esa es muy interesante, ¿verdad? Los diagramas, el resumen, fichas, esquemas, que todos estos también vienen, vean el sinnúmero de técnicas que podemos utilizar, técnicas de regulación emocional, cuando vayamos a ver todo lo que es la parte de emociones, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la regulación, meditación, ejercicios, eso también nos ayuda mucho en esa parte. Y tenemos lo que son los análisis de casos, que esos también pueden ser casos reales, casos hipotéticos, testimonios. De esto nos valemos mucho de recursos que tenemos como noticias de momento, ¿verdad? Situaciones que nos pueden ayudar para poder desarrollar alguna temática en específica. Y por último, también tenemos proyectos, que es cuando las personas estudiantes pueden construir periódicos digitales. Ahora con el uso de la tecnología podemos construir periódicos digitales sobre alguna temática en específica, campañas, infografías,
y también talleres. Entonces, vean ustedes el listado de técnicas. Ahí, por supuesto, vamos ahora que tenemos el acceso, ¿verdad?, a muchas herramientas, a plataformas. Bueno, tenemos un sinfín. Aquí hay algunas, Padlet, Kahoot, pero tenemos un sinfín de herramientas educativas. Eso es una herramienta súper buenísima. También tenemos el WordWall, que también trae formas diversas de poder transmitir de manera lúdica y utilizando la tecnología. Algunas aplicaciones también, editores de videos, Canva, ¿verdad? Que es una de las que tanto nos gusta, el Office, entre otras más que son de gran importancia. Ahora vamos a proceder con lo que es el microcurrículo. Todo esto que yo les acabo de dar es la parte macro, ¿verdad? La parte general. Ahora vamos a ir profundizando y para esto le doy el espacio a nuestra compañera Karina. Muchísimas gracias y les dejo con Karina. Buenas tardes, compañeros. Les saluda Karina Hernández del área de psicología. En esta parte, como menciona doña Katia, vamos a hablar de lo que es el microcurrículo. Cuando hablamos de microcurrículo, encontramos lo que es el perfil de salida. El perfil de salida, lo que queremos es qué es lo que el estudiante debe adquirir de conocimiento mientras está séptimo, octavo y noveno, tercer ciclo, y después educación diversificada. Aquí hay un ejemplo de perfil de salida. Por ejemplo, estamos en competencias para la vida. Las áreas temáticas, bueno, acá está todas las áreas temáticas que se van a trabajar. Conocimiento del entorno, autoestima, inteligencia emocional, toma de decisiones, proactividad, autogestión, hacia la vida saludable, derechos y responsabilidades y proyecto de vida. Todas estas son las áreas temáticas que vamos a trabajar desde tercer ciclo y hasta educación diversificada de forma paulatina. En tercer ciclo, ¿qué es lo que queremos que el estudiante haya adquirido de conocimientos? Bueno, que el estudiante tenga capacidad de manejo de autoestima para que pueda buscar el desarrollo integral y la consecución de proyectos para la vida. Cuando ya está en educación diversificada, lo que se requiere que el estudiante haya adquirido de conocimiento en esa etapa es capacidad de autogestión y manejo emocional, promoviendo el autoconocimiento, la toma de decisiones fundamentadas y que puedan analizar situaciones problemáticas, generar soluciones eficaces y fiables en contextos individuales y colectivos. Ahí vemos cómo de forma paulatina el estudiante debe ir primero aprendiendo a manejar sus emociones, autoestima y ya después autogestionar. Entonces, ahí vemos de forma paulatina cuál es el conocimiento que el estudiante debe de adquirir a la hora ya de salir en diversificado. Aquí hay un ejemplo de matriz. La competencia es competencias para la vida. El área temática en la que trabajaríamos según este ejemplo es autogestión hacia la vida saludable. El conocimiento es comprender el impacto en el bienestar emocional de interacciones sociales sanas y violencias. La habilidad que vamos a trabajar con el estudiante establece interacciones saludables. La actitud sería serenidad ante situaciones cotidianas y el valor, la salud integral. Acá estamos, el ejemplo es de tercer ciclo, octavo año. ¿Cuál sería el resultado de esa competencia que vamos a trabajar? Bueno, el resultado debería ser que contrasta interacciones sociales sanas y violentas en situaciones cotidianas con serenidad, comprendiendo su impacto en el bienestar emocional y la salud integral. El indicador de logro distingue las relaciones sanas de las violentas mediante actividades lúdicas. Ahí vemos claramente el ejemplo, ¿verdad?, para el nivel de octavo año. Aquí hay un ejemplo de gradualidad del área temática en cada uno de los niveles, séptimo, octavo, noveno y décimo. En esta, la competencia en la que trabajamos es competencia para la vida. El área temática es inteligencia emocional.
En séptimo, ¿qué es el conocimiento que el estudiante debe adquirir? Bueno, en séptimo el estudiante debe reconocer las emociones propias. Cuando hablamos de inteligencia emocional, en séptimo, ¿verdad? El indicador reconoce sus emociones por medio de diversas técnicas de intercambio de la comunicación. Técnicas de intercambio de comunicación. Cuando ya estamos en octavo, vamos viendo cómo gradualmente el conocimiento va creciendo. Ya ahí el estudiante debe de reconocer las emociones en otras personas. En séptimo, aprende a reconocer las propias. En octavo, a reconocer las de otras personas. Identifica las emociones de otras personas por medio de intercambio de la comunicación para una convivencia positiva. Ese sería el indicador. Y la técnica a utilizar sería técnicas de intercambio de comunicación. En noveno, ya el conocimiento va avanzando. Dice, comprende la forma de regular emociones. El indicador maneja sus emociones mediante la implementación de técnicas de regulación emocional y la técnica a utilizar, técnicas de regulación emocional. Cuando ya el estudiante está diversificada, ¿verdad? Ya en este caso 10º año, en otros ya son 11º, el estudiante ya comprende la inteligencia emocional en diversos contextos. El indicador emplea la inteligencia emocional para la resolución de conflictos por medio de representaciones artísticas. Si ustedes ven, ahí va gradualmente. En séptimo reconoce, octavo identifica, noveno maneja y en décimo ya emplea. La técnica a utilizar, representaciones artísticas. Aquí vemos un ejemplo de lo que es la guía de séptimo grado. Bueno, ese es un ejemplo. El formato de todas es el mismo. En este, el ejemplo es el de séptimo. La guía está compuesta. Viene la competencia, donde dice, bueno, cuál es la competencia en la que estamos trabajando, ¿verdad? En este caso, de este ejemplo, es competencia para la vida. El área temática es autogestión hacia la vida saludable. Esta primera parte son los aspectos básicos de la matriz, ¿verdad? Donde viene la competencia, el área temática, materiales que se van a utilizar, por ejemplo, aquí videobin, parlantes, cuaderno, toda esa es lo que es la parte de aspectos básicos. Clarificación de conceptos es donde ya vamos a empezar a utilizar los materiales, ¿verdad? Después viene el momento de inicio. En el momento de inicio, de que es el momento para conocer el contexto y explorar los conocimientos previos. Recuerden que no todos los estudiantes tienen los mismos conocimientos de un mismo tema, entonces siempre es importante nosotros, antes de empezar a trabajar un tema, saber, explorar qué conocen los chicos respecto a ese tema. Y ahí es el momento de conocer y así contextualizar la clase a la población que estamos teniendo en ese momento, ¿verdad? Después viene el desarrollo, que es la otra parte de la plantilla. Dice que es el momento para la construcción y apropiación de nuevos aprendizajes. Después viene lo que es la conclusión, que ahí es donde podemos hacer sugerencias, aclaraciones, que los chicos pregunten mediante dinámicas de preguntas, anotan en un papelito. Podemos hacer eso de forma ahí creativa. Y la última parte, que son las observaciones, que es la aplicación de conocimientos y creación de compromisos. Si ustedes ven, las guías están sumamente completas. Viene básicamente todo. Nosotros empezamos nada más a ejecutarla y ahí a mediar y a contextualizar de acuerdo a los estudiantes y a la población que estamos trabajando. Y ahora viene lo que son los aspectos administrativos. Bueno, la implementación de este programa se da según un acuerdo del Consejo Superior de Educación. Ese acuerdo es el AC-CSE-SG 6107-2025 del Consejo Superior de Educación, donde ellos acuerdan la implementación del programa de educación para la paz y convivencia. Ellos en ese mismo acuerdo
especifican tercer ciclo, es una lección de ciencias, y en educación diversificada es una lección que antes era la que estaba destinada a afectividad y sexualidad integral, que era la propiamente del área de los psicólogos. Entonces, en esa lección es donde vamos a impartir nosotros este nuevo programa. Y en el caso de tercer ciclo, en una lección de ciencias. Lineamientos. Ok, de acuerdo a la circular DVM AC CIR 009-2025, los lineamientos para la implementación del desarrollo del programa de estudio Educación para la Paz y Convivencia corresponden a las siguientes responsabilidades. En esta parte vamos a hablar un poquito cuál es la función de cada uno de nosotros, ¿verdad? De los asesores, los docentes, los coordinadores, cuál es la función de cada uno de nosotros respecto a este programa. En el caso del asesor regional de ciencias, él es el encargado de coordinar con las autoridades administrativas y técnicas para establecer estrategias de ejecución, asesoramiento, seguimiento, evaluación del programa de educación para la paz y convivencia. Coordina con la asesoría regional de orientación para establecer estrategias de asesoramiento por especialidad del programa para la educación del Programa de Educación para la Paz y Convivencia. Otra de las funciones del asesor de ciencias sería verificar que en horario las personas estudiantes se les asigne este espacio para desarrollar la lección del Programa de Educación para la Paz y la Convivencia. Entonces, que esa lección se esté dando y que esté en horario. Elaborar informes a las autoridades competentes cuando les sean solicitados. Ahora vamos a ver la función, en este caso, docente líder de la asignatura de psicología, en este caso mi persona, coordinar con la dirección regional todo lo que corresponda para establecer las estrategias y asesoramientos para la implementación del programa de educación para la paz y convivencia. La asesoría regional de orientación coordina con la asesoría regional de ciencias y con quienes corresponda para establecer estrategias de asesoramiento por especialidad del programa de educación para la paz y convivencia. El docente de ciencias, ¿cuál es la función del docente de ciencias en este programa? Bueno, el docente de ciencias implementa el programa de educación para la paz y convivencia en tercer ciclo, realiza el respectivo planeamiento didáctico como lo establece el reglamento de evaluación, ¿verdad? El planeamiento que realizamos para las materias, realizar el respectivo planeamiento. Entregar el planeamiento didáctico a la persona que la administración designe en tiempo y forma, ¿verdad? Como se nos solicite. Ejecuta la evaluación del programa según el reglamento de evaluación de los aprendizajes, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero es el encargado de ejecutar la evaluación. Ahora, el docente de la asignatura de psicología, en este caso nosotros, que somos los docentes de diversificada, implementamos el programa de educación para la paz y convivencia en diversificada, ¿verdad? Que en el caso de los colegios técnicos es en 11º y en los liceos en 10º año. Realiza el respectivo planeamiento didáctico, igual como lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Los planeamientos que nos piden para cualquier otra materia. Entregar el planeamiento didáctico a la persona que la administración designe en tiempo y forma, ¿verdad? Como se nos solicite. Y ejecutar la evaluación del programa según el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Ejecutar la evaluación que corresponda. ¿Cuál va a ser la función de los profesionales en orientación? Bueno, los orientadores que están en los colegios con nosotros, ¿cuál va a ser la función de ellos? Bueno, ellos van a participar en los procesos de asesoramiento para el acompañamiento al personal docente ante el desarrollo del programa de educación para la paz y convivencia impartidos por la Asesoría Regional de Orientación. Brinda apoyo a los docentes de ciencias y psicología atendiendo temáticas relacionadas con el desarrollo del programa según corresponda la atinencia de este profesional. En esta parte es importante en el rol de los orientadores
aclarar que no es que el orientador va a estar en las clases con los docentes, sino el orientador va a ser un acompañamiento, un facilitador, un asesor de alguna duda, alguna situación, pero no es que el orientador tiene que estar en las clases, ¿verdad? Para hacer esa salvedad, ¿verdad? Que ellos van a hacer como un acompañamiento en caso de que sea así necesario. Antes de pasar a la siguiente etapa, bueno, aquí hay una frase que dice, la unión nos hace tan fuertes como débiles la desunión. Vamos a dar un espacio para que vayan y se tomen un cafecito, se estiren un poquito. Es una pausa activa de 10 minutos. Y en 10 minutos regresamos para continuar con las otras etapas del programa, lo que es el desarrollo y lo que es ya la evaluación, que son partes sumamente importantes del programa. Entonces, una pausa de 10 minutos. Ahora vamos a revisar los aspectos relacionados con la mediación pedagógica y el planeamiento didáctico del programa de estudio de educación para la paz y la convivencia. Aunque ya se han mencionado algunos aspectos generales sobre la mediación pedagógica, revisaremos otros aspectos de importancia para la implementación del programa. Con relación a la mediación pedagógica, es importante destacar el uso de metodologías activas, inclusivas y centradas en la persona estudiante. Con esta metodología se pretende desarrollar competencias desde las vivencias educativas, fomentando relaciones solidarias y equitativas. Estas metodologías activas nos permiten alcanzar estos propósitos con el estudiantado, de manera que las competencias que el programa de estudio de educación para la paz y la convivencia resalta. Según Labrador y Andreu, citados por Zambrano en el 2021, nos dice que metodologías activas se puede definir como aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomente la participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje. Se mencionaron algunas técnicas ya sobre cuáles podrían ser oportunas para el desarrollo del programa y que están dentro de la categoría de metodologías activas. Hablamos de actividades lúdicas, debates, análisis de casos, apropiación de herramientas digitales, entre otras. ¿Qué ventaja proporciona el uso de metodologías activas? Entre otras cosas, por ejemplo, tenemos que supera al modelo magistral tradicional de enseñanza basado en la memorización o en el desarrollo de contenidos. Se desarrolla el pensamiento crítico, se motiva a la persona estudiante en su proceso de aprendizaje y además de eso, la persona estudiante se convierte en un elemento activo dentro del proceso de aprendizaje. También se vinculan los intereses de las personas estudiantes con los contenidos académicos. Se impulsa la autonomía de las personas estudiantes en su proceso de aprendizaje. Además, se refuerza la participación, el debate y la cooperación. Las personas estudiantes se vuelven más resolutivas. En términos generales, podríamos decir que resalta la figura de la persona estudiante como el actor principal en este proceso de aprendizaje. Otra de las ventajas que proporciona las metodologías activas es que se mejoran las habilidades sociales y las competencias comunicativas. Se facilita el aprendizaje mediante la investigación y el descubrimiento. Se favorece la retención de conceptos y las personas estudiantes desarrollan su propio criterio. Muchas de estas ventajas están asociadas con la formación científica del estudiantado. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que en ese sentido, el uso de las metodologías activas también contribuye a esa formación científica del estudiantado. En cuanto a la metodología por competencias que está propuesta en el programa,
responde al aprendizaje por competencia, como se señalaba anteriormente, lo cual consta de 3 momentos específicos, los momentos que normalmente se utilizan en algunas áreas o especialidades cuando hablamos del inicio, el desarrollo y la conclusión, ¿verdad? El inicio, la parte de la concienciación, ese trabajo se hace al inicio del proceso, la parte de desarrollo que incluye el desarrollo de los aprendizajes, de las competencias, y por último la conclusión, que es la parte práctica que el estudiantado debe poner, debe poder desarrollar de manera práctica en sus vivencias cotidianas. Podemos observar una especie de escalera que representa la escalera del aprendizaje por competencia del programa de estudio para la paz y la convivencia. Entonces podríamos afirmar que el primer escalón o el primer peldaño tiene que ver con ese sentido de incompetencia inconsciente. Es decir, la persona es incompetente porque es inconsciente, ¿verdad? Es inconsciente de ese aprendizaje o de esa competencia. Diríamos que es el primer estado. El segundo escalón, el segundo peldaño, nos habla de que la persona ha escalado de un nivel de incompetencia consciente. Ahora es consciente de una incompetencia. Esto quiere decir cuando la persona aún no ha logrado la competencia deseada. El tercer escalón o el tercer peldaño nos habla de que ya la persona es competente y además es consciente. Es consciente de que tiene la competencia, de que la ha logrado desarrollar. El último escalón nos habla de una competencia inconsciente. Y acá es cuando la persona ha logrado desarrollar la competencia y prácticamente lo hace de manera inconsciente. Es como cuando uno ya desarrolló la habilidad para conducir un auto y las marchas se hacen sin pensarlo. Cuando una persona es competente y realiza su práctica de manera cotidiana, ya lo hace sin siquiera pensarlo, ¿no? Es algo como automático que ocurre. Entonces, ese podríamos afirmar que es la evolución o la escalera que representa cómo el aprendizaje se puede alcanzar mediante la competencia en este programa de estudio. Una pregunta importante para todo docente es cómo visualizar el rol docente en el desarrollo de la lección del programa. ¿Cuál es el papel que juega la persona docente en este proceso? Destacaremos algunos hechos importantes. En primer lugar, el docente es un facilitador de los aprendizajes. Es la persona que guía, que facilita que este proceso ocurra de manera efectiva. También utiliza la creatividad para que las clases sean dinámicas, sean activas e interesantes. Además de eso, es quien planifica la clase. Es el responsable de elaborar el planeamiento didáctico y entregarlo donde corresponde. Veamos ahora una ilustración de los diferentes momentos para el proceso de mediación. Por ejemplo, este corresponde a séptimo año. Esta parte de inicio corresponde a nivel de séptimo año. Entonces allí podemos encontrar una serie de indicaciones sobre las actividades que se van a llevar a cabo, como la bienvenida al grupo, la parte de motivación para que puedan participar y además de eso también la parte reflexiva sobre la temática que se vaya a desarrollar. En ese primer inicio, la idea es que los estudiantes puedan activar, estén motivados y quieran participar. La persona docente distribuye 5 papelitos a cada una de las personas estudiantes y solicita anotar en cada uno una emoción que haya experimentado al interactuar con su familia, amigos, compañeros, profesores y otras personas cercanas.
Se aclara que todas las respuestas son válidas. En segundo lugar, seguidamente se colocan 2 títulos en la pizarra. En el primero, ¿qué es una emoción? Y en el segundo, ¿qué no es una emoción? Posteriormente, se solicita a las personas estudiantes compartir voluntariamente el resultado de lo escrito en los 5 papelitos y la persona docente realiza la clasificación según corresponda a cada enunciado. Como ustedes pueden observar en este primer momento de inicio, el docente es quien motiva, es quien da lugar para que el estudiantado pueda expresar sus ideas. Es también el responsable de que a partir de la respuesta se pueda hacer posible la construcción del aprendizaje. Entonces, ya en este primer momento podemos observar la importancia o el papel tan destacado que tiene la persona docente. Este corresponde al segundo momento. Es una representación en la parte de desarrollo y aquí en este caso corresponde al 9º año. Las indicaciones dicen que se organiza un grupo de 4 o 5 subgrupos según la cantidad de problemáticas principales seleccionadas. Cada problemática se escribirá en un pliego de papel periódico o cartulina y un subgrupo se colocará en cada uno. Los pliegos de papel periódico o cartulina estarán en el piso formando un círculo separado entre sí para que cada subgrupo pueda estar cómodamente alrededor de este. Cada subgrupo tendrá una problemática a la cual debe darle solución. Anotarlas en el papel periódico o cartulina. Deben considerar que sean soluciones que ellos puedan realizar. La persona docente da 3 minutos para que cada subgrupo anote sus aportes en el papel periódico o cartulina asignado inicialmente. Al pasar los 3 minutos, anuncia cambios y cada subgrupo gira hacia la derecha. Se posiciona en otro papel periódico o cartulina. Al haber cambiado, cada subgrupo puede leer lo que anotó el grupo anterior y escribir más soluciones o indicar si son accesibles de implementar. Se continúa haciendo la misma dinámica hasta que todos los grupos hayan pasado por las cartulinas o papel periódico. Cada subgrupo expone las anotaciones que tiene el papel periódico o cartulina con el que iniciaron, dando énfasis en el aporte que podrían dar a su entorno educativo y comunidad con la solución de esos problemas. He querido leerlo textualmente para que ustedes puedan observar allí que cada momento está detallado. Las diferentes acciones a realizar en cada momento están explícitas, por lo cual no habría forma de cómo perderse. Cada situación se ha mencionado de manera detallada, incluso los materiales que podrían utilizarse para el desarrollo de las actividades. También podemos destacar que la persona docente facilita la construcción del aprendizaje, es decir, las propias actividades pretenden que el estudiantado sea capaz de construir su aprendizaje. En todo momento está inmersa en la lección, ¿verdad? Esa es otra de lo que podemos destacar en este momento, ¿no? En todo momento está inmersa en la lección el papel guiador y facilitador de la persona docente. Llegamos al tercer momento, el momento de desarrollo. Acá corresponde al nivel de 10º año. Se han escogido diferentes momentos de distintos niveles para poder mostrar que este mismo patrón se repite en los diferentes niveles. Vamos a encontrar siempre los 3 momentos y cada momento va a detallar las actividades que tendrán que realizarse. En este caso, en la parte de desarrollo, nos dice que se organiza a las personas estudiantes en grupo de 4, utilizando la información contenida en el documento Mitos y Verdades sobre de infecciones de transmisión sexual, que corresponde al anexo 1. Se le entregan 2 papelitos a cada subgrupo. Estos papelitos contienen una afirmación sobre las enfermedades de transmisión sexual que pueden ser un mito o una verdad. Cada subgrupo analiza y delibera el contenido de las afirmaciones recibidas
y brinda su opinión argumentada sobre si son mitos o verdades. En plenaria, se analiza cada respuesta de los subgrupos y la persona docente clasifica en la pizarra la respuesta entre mitos y verdades. Además, amplía o aclara información científica sobre las enfermedades de transmisión sexual. Para esta actividad se cuentan con 10 minutos. Se puede revisar el anexo 2, que es exclusivo para la persona docente. Y finalmente se proyecta un video cuya dirección aparece allí en el documento, en el cual se detallan algunos tipos de enfermedades de transmisión sexual, sus consecuencias y medios de prevención. Posteriormente se abre un espacio de diálogo para que las personas estudiantes externen su opinión sobre la información contenida en el video. Para esto se cuentan con 10 minutos. Exactamente, el punto de partida de la persona docente siempre son los aportes del estudiantado. Es importante que ustedes consideren que los estudiantes siempre tengan la oportunidad de participar, de expresar sus ideas, su punto de vista, con total libertad y con respeto. Esto dará lugar para que la persona docente pueda guiar el proceso de manera efectiva. También facilita el aprendizaje colaborativo. A través de este tipo de actividades, el aprendizaje colaborativo es una de los recursos pedagógicos más disponibles en este programa de estudio. Las propias actividades nos mencionan la conformación de grupos y subgrupos de trabajo, haciendo referencia a un aprendizaje colaborativo. En esta parte de conclusión la hemos extraído del nivel de 7º año. Y acá se concluye motivando a las personas estudiantes a asumir las características de una persona proactiva, de manera que cada uno indique acciones para alcanzar el éxito en un acróstico. La palabra del acróstico será un concepto clave que ellos identifiquen como necesario para alcanzar el éxito. Entre las palabras sugeridas están confianza, autoestima, iniciativa, esfuerzo, optimismo, interés, entre otros. Y acá nos presenta un ejemplo. Un acróstico empleando la palabra confianza. Al final nos dice que según la RAE, la Real Academia Española, el cenit o también cenit es el punto culminante o momento de apogeo de alguien, ¿verdad? Entonces, en algunos casos que aparezcan conceptos, frases o palabras que no sean de manejo cotidiano para el estudiantado, es importante, ¿verdad?, que esos conceptos se aclaren. Si pueden utilizar diccionarios, enciclopedias u otras fuentes que nos puedan ayudar a poder explicarlo. La persona docente promueve entonces la adquisición de compromisos que trascienden la memorización de conceptos. Algo muy parecido con lo que se intentaba con el programa anterior, ¿verdad? Esa parte de concienciación en el estudiantado para poner en práctica los valores, lo aprendido a través de acciones que tienen que ver con la vida de las personas, las diferentes acciones cotidianas que se emprenden. La idea es que a través de este programa se puedan generar esos valores, actitudes o comportamientos que contribuyan con una convivencia, ¿verdad? Que contribuya con una convivencia de paz y de armonía, de respeto. Este es otro ejemplo de una actividad de conclusión. Está referida al nivel de 8º año. Y nos dice que las personas estudiantes, en colaboración con la persona docente, buscan un espacio o los medios tecnológicos para divulgar su trabajo. Puede ser a través de las mismas redes sociales del centro educativo. En este caso, la persona docente acompaña al estudiante como agente de cambio para que incida en su entorno. Este es un ejemplo claro de lo que se busca con el programa. Que la persona estudiante pueda aplicar a su propia vida esos valores, esas actitudes, esos comportamientos que puedan favorecer
la buena convivencia y que puedan ser agentes de cambio. Hablemos por un momento sobre el planeamiento didáctico. Es una de las partes importantes que necesitamos considerar. La plantilla de planeamiento didáctico, en su mayor parte, podríamos decir que se mantiene igual a la plantilla que conocemos. Solo hay algunos aspectos que vamos a mencionar dentro de un momento que sí son diferentes. Por ejemplo, en la parte de el encabezado, la parte administrativa, pues esa parte es igual, ¿verdad? Allí la información de la dirección regional, del docente, el nivel, el nombre del centro educativo, el programa de estudio, el curso lectivo y la periodicidad, que en este caso es trimestral. Lo que sigue es escoger la competencia que se va a desarrollar. Debo decirles que en este caso, la competencia que se va a trabajar es la competencia para la vida. ¿Verdad? Es la competencia con la que iniciaremos el desarrollo del programa de estudio. Esa sería la competencia, el área temática es la proactividad. Y aquí es donde empieza el primer cambio. La primera columna tenemos el indicador de logro. ¿Verdad? El indicador de logro es una información que podemos extraer perfectamente de la guía y colocar tal cual en esta columna. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el programa de educación para la paz y la convivencia. Es de copiarlo y pegarlo exactamente allí, tal como aparece en el documento. La segunda columna está referida a las estrategias de mediación. Esas estrategias las podemos ubicar en las guías, en sus respectivas guías, ¿verdad? Las guías nos proponen las actividades que se deben implementar. Podríamos decir que en esta columna, con respecto a la plantilla de planeamiento corriente que hemos estado utilizando, no hay cambios. El cambio sería en esta tercera columna también. La primera y la tercera columna es donde hay una diferencia con respecto a la plantilla que hemos venido utilizando. En esta tercera columna hablamos de criterios de evaluación, pero quiero hacer una aclaración. No hablamos de los criterios de evaluación de la misma manera que sí lo hacemos con los programas de ciencia. Acá el criterio de evaluación está referido a otra situación. No está referido al que nos indica el proceso cognitivo o los contenidos que deben desarrollarse. En este caso, el criterio de evaluación está referido a acciones evaluativas que tendría que desarrollar la persona docente. Eso por aquello de que se genere una confusión, ¿verdad? No es lo mismo el criterio de evaluación del programa de ciencia, de biología, física o química, que el criterio de evaluación que emplearemos o utilizaremos en los programas de educación para la paz y la convivencia. En términos generales, podríamos decir que los dos cambios más sobresalientes en esta plantilla tienen que ver con la primera columna, donde está el indicador de logro, y la tercera columna, donde están los criterios de evaluación. Para los casos de estudiantes con adecuación curricular significativa, se siguen atendiendo de la misma forma como hemos llevado a cabo la operacionalización de la PEI, dentro de la columna de estrategia de mediación, empleando las actividades universales, correlacionadas e individualizadas. Ese tipo de actividades que es la propuesta a nivel regional se seguirá trabajando de la misma forma, ¿verdad? Lo reflejamos en la columna de estrategia de mediación. Bueno, veamos acá un ejemplo un poco más ilustrativo de cómo acomodar esto dentro de la plantilla del planeamiento didáctico. ¿Ok? Una vez completada la parte administrativa, procedemos a marcar la competencia. En este caso, como lo he indicado, es competencia para la vida. Observen que la guía nos muestra
la competencia, el nombre de la competencia, también nos indica cuál es el área temática y además de eso, también nos muestra cuál es el indicador de logro. Este es un ejemplo que corresponde al nivel de 9º año, ¿verdad? Entonces es tomar exactamente el indicador de logro que aparece en la guía y trasladarlo a la plantilla del planeamiento didáctico donde está la primera columna. A la derecha, en la tercera columna, de izquierda a derecha, encontramos los criterios de evaluación. Como podemos observar allí, se copia tal cual y se traslada a la columna de criterios de evaluación. Pero hay una forma de acomodarlo. El primer criterio de evaluación debe ubicarse en el primer momento, que sería en el momento de inicio. El segundo criterio de evaluación debe ubicarse donde inicia el segundo momento, el momento de desarrollo. Y el tercer criterio de evaluación debe ubicarse en el tercer momento o en la conclusión, en la parte de conclusión, que es el tercer momento. Esa es la manera como deben ubicarse los criterios de evaluación en la plantilla del planeamiento didáctico. Exactamente en la tercera columna que dice criterios de evaluación. En este ejemplo podemos verlo incluso un poco más claro. Lo que aparece en el recuadro de color rojo es el primer momento, el momento de inicio. Y allí es donde coloco el primer criterio de evaluación, que en este ejemplo, en este caso, el criterio de evaluación nos indica que describe las acciones personales que conllevan la proactividad para alcanzar sus metas. Hay una serie de indicaciones allí, en este ejemplo, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero lo que queremos ilustrar es que es donde debe ir el primer criterio de evaluación. ¿Ok? El recuadro color rojo nos muestra el segundo momento, el momento de desarrollo. Y es allí en donde se consulta, bueno, aquí este documento que es parte de las actividades que tienen que realizarse, pero es exactamente en este momento en donde debe colocarse el segundo criterio de evaluación, que nos dice expresa acciones proactivas para el logro de metas. Y tenemos el tercer momento, el momento de las conclusiones. Es allí donde colocamos el tercer criterio, que en este caso nos dice, identifica en sí mismo acciones proactivas que le permitan alcanzar el éxito. Entonces, una vez cuando nos corresponda hacer el planeamiento didáctico, lo que tenemos que tener a mano son los documentos, la guía, donde está la información que debemos ir colocando en la plantilla, ¿verdad? Y en ese orden como lo he mencionado. Básicamente, para este ejemplo, la plantilla quedaría más o menos así, ¿verdad? El indicador de logro que corresponde, y vean que el primer momento dice inicio, ¿verdad? Debe colocarse para poder entender de dónde se parte. Luego, en la tercera columna, podemos observar, ahí está el primer criterio de evaluación. Justamente, esta sería la forma más o menos como se pretende que se confeccione el planeamiento didáctico. Esta es la continuación. Si podemos observar la parte de desarrollo, que es el segundo momento, tenemos allí en la columna de criterio de evaluación el segundo criterio. Expresa acciones proactivas para el logro de metas. Y finalmente, en la parte de conclusión, el tercer momento, observamos el tercer criterio de evaluación. Identifica en sí mismo acciones proactivas que le permitan alcanzar el éxito, ¿no? Y luego, pues en la parte final, donde están las reflexiones del docente, esa parte es igual y es importante utilizarla, ¿no? Llevar a cabo esa reflexión sobre qué funcionó, qué no funcionó y qué puedo hacer para mejorar. Esa reflexión
siempre es importante llevarla a cabo porque son las opciones que tenemos para poder mejorar la práctica pedagógica y poder responder a la necesidad del estudiantado. Bueno, ahora tendremos una pausa activa para luego continuar con la siguiente parte. Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Es un placer para mí poder acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Marjorie Quesada Garro, soy la asesora regional de evaluación de la región Coto y hoy vamos a hablar sobre la evaluación de los aprendizajes en el marco del programa de estudio de educación para la paz y la convivencia 2025. Los temas que vamos a tratar desde el área de la evaluación son la fundamentación desde los acuerdos del Consejo Superior de Educación y el referente del programa de estudio. Vamos a conceptualizar lo que es evaluación de los aprendizajes para poder después hablar de las funciones de la evaluación diagnóstica y formativa. Vamos a enfatizar la función de la evaluación formativa en el marco del programa de estudio. Y vamos a trabajar o a por lo menos analizar el informe cualitativo según la circular DVM AC CIR 009-2025 con el formato del informe. Vamos a iniciar entendiendo el concepto que tenemos de evaluación de los aprendizajes. La evaluación es un proceso continuo, dinámico, donde se recolecta información y se analiza esa información. ¿Sobre qué? Sobre los desempeños y los logros que demuestran nuestros estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento. Pero esto se hace para algo importante. No es solamente para guardarlo en un informe o porque me lo piden en el Ministerio de Educación, sino que tiene la función, el objetivo de implementar acciones orientadas al acompañamiento del estudiantado, es decir, de tomar decisiones y realizar acciones en el proceso que le permitan al estudiante mejorar esa construcción del conocimiento. Como les decía, bueno, vamos a trabajar hoy sobre el programa para la paz y la convivencia y esto nace a través del acuerdo AC-CSE-42-0 5-2025, el 27 de enero del 2025, donde se aprueba el programa de estudio de la educación para la paz y la convivencia en tercer ciclo y en educación diversificada. A partir de ahí nace un nuevo acuerdo donde se dice, bueno, para poder implementarlo, que es el AC-CSE 087 10-2025, que es el 17 de febrero del 2025, y en él lo que se dice es que la evaluación va a ser formativa. Y luego, pues aparece la circular de VM-AC-CIR 009-2025, que ya mencionaron los anteriores expositores, que habla sobre los lineamientos para la implementación del desarrollo del programa de estudio de educación para la paz y la convivencia y es emitido el 25 de febrero del 2025. Y nos dice que vamos a trabajar de dos maneras o desde dos funciones la evaluación de los aprendizajes en este programa. La primera es la evaluación diagnóstica, que nos va a permitir conocer el estado del desarrollo integral de la persona estudiante y determinar las características y particularidades de cada persona que atendemos. Identificar aprendizajes previos que construyen en la articulación y en el andamiaje de los nuevos aprendizajes, es decir, con qué yo puedo amarrar lo nuevo que voy a implementar con los estudiantes, conociendo ya lo que ellos ya poseen
en conocimiento y obtener información que me oriente a planificar estrategias, técnicas y actividades de acuerdo con la diversidad, las características y las particularidades del estudiantado. Esta evaluación diagnóstica, pues la elaboramos y la aplicamos en cualquier asignatura, en cualquier nivel y desde cualquier modalidad. Cualquier persona docente que imparta cualquier asignatura debe implementar la evaluación diagnóstica, tanto al inicio del curso lectivo como en el proceso de la implementación de los diferentes aprendizajes esperados. Además de la evaluación diagnóstica, en este programa para la paz y la convivencia, vamos a trabajar la evaluación formativa. ¿Por qué? Bueno, porque la evaluación formativa nos favorece la recopilación de información relacionada con el progreso y avance del estudiantado en los aprendizajes de estudio. También favorece las acciones de retroalimentación y reorientación en las áreas en las que así se requieran, garantizando el acompañamiento y la continuidad en este proceso. ¿Qué significa? Bueno, que me permite a mí como persona docente determinar si debo redireccionar mis actividades, mis estrategias, o si voy bien sobre ese camino o si debo empezar de nuevo. Además, favorece dos procesos evaluativos sumamente importantes que deben estarse implementando en todas las asignaturas, no solamente en el programa, pero que dentro del programa van a ser todavía más valiosos por la temática que se manejan, que son los procesos de autoevaluación y coevaluación. Es decir, que le va a permitir al estudiante y al docente poder hacer un análisis de cómo va ese proceso de enseñanza y de aprendizaje y en qué pueden mejorar desde los diferentes roles que se tienen en este proceso. La evaluación formativa sucede en los escenarios educativos por cuanto uno describe lo que la persona estudiante ha logrado o le falta por lograr. Es la realidad de lo que está pasando, no lo que yo pienso que pasó, porque como hace esto es porque yo creo que puede hacer. No, en la evaluación formativa es lo que la persona ha logrado o le hace falta por lograr en el proceso. Además, orienta a la persona estudiante a tomar decisiones, es decir, le da una responsabilidad al estudiante. ¿Cómo se lleva a cabo esa responsabilidad? Bueno, tiene que ver con la mediación del docente. Si las estrategias que ya mencionaban las compañeras anteriormente, bastante buenas, se implementan, lo que hacemos es que le damos al estudiante responsabilidades en sus procesos que no solamente van a aplicar dentro del programa, sino que si se desarrolla bien la habilidad, podrán implementarse en todas las demás asignaturas y será un bien para la persona desde la vista integral que hablábamos al principio de la exposición. Además, estimula las habilidades de automonitoreo y metacognición. Recordemos que la metacognición es a lo que aspiramos en el sistema educativo costarricense, a la capacidad del ser humano de convertirse en alguien que se conoce a sí mismo y es capaz de autorregularse para buscar la mejoría. Además, pues motiva a mejorar y es el medio principal para avanzar en el proceso de construcción del conocimiento. ¿Qué elementos tenemos que considerar en la evaluación formativa? Bueno, el primer elemento es hacia dónde va la persona estudiante. ¿Qué significa? Que la persona estudiante tiene que ser conocedora de los criterios y aprendizajes para el éxito del desarrollo de la mediación pedagógica. Ya sabemos que tiene que ser un trabajo compartido en donde todos conozcamos hacia dónde queremos llegar, cuál es la meta que nos proponemos. Y cuando digo proponemos es porque el docente se propone que el estudiante aprenda. Esa es nuestra razón vital como funcionarios o como profesionales en docencia. Y el estudiante sabe que si llega a esa meta, pues va a obtener las calificaciones que desea. Y al final, pues lo que queremos desde el sistema educativo es que se convierta en una persona que sea capaz de implementar lo que aprende para poder ser exitoso en la sociedad. El segundo elemento es dónde se encuentra la persona estudiante. Yo ya sé hasta dónde tiene que llegar.
lo que tengo que hacer con estrategias y lo que el estudiante tiene que lograr para poder obtener un nivel óptimo. Pero, ¿cuántos saben cuando llegan a iniciar el programa? Bueno, esto se va a lograr a través de técnicas reflexivas que ayudarán a las personas docentes a conocer cuánto han aprendido el estudiantado durante la mediación pedagógica, generando evidencia del aprendizaje. En ninguna profesión, o para hacerlo al revés, más positivo, en todas las profesiones es necesario sistematizar el trabajo que hace el profesional. Es necesario que yo evidencie, sistematice la información para poder justificar las decisiones que tomo durante el proceso de enseñanza. Entonces, voy a realizar técnicas, voy a aplicar estrategias, voy a implementar una mediación que me genere evidencias, que pueda sistematizar y que me pueda ayudar a tomar decisiones tanto a mí como persona docente como al estudiantado. Además, el tercer elemento que debemos considerar es cómo puede la persona estudiante alcanzar el objetivo. Las personas docentes utilizan la evidencia del aprendizaje para tomar decisiones informadas, oportunas y orientadas a la mejora del proceso de construcción del conocimiento. El estudiantado puede utilizar la evidencia para tomar decisiones acerca de su aprendizaje y desarrollar la autorregulación. O sea que la información que obtenemos no es una información que simplemente sirve para poner un número, por eso es formativa, ya nosotros no vamos a trabajar números. Es una información que me permite tomar decisiones. A mí como persona docente y al estudiante como ciudadano o como ser humano que está en formación integral. ¿Por qué se enfatiza en este programa en la evaluación formativa? Bueno, porque tiene una importancia muy relevante cuando hablamos de conocer el desempeño y logro de los alcanzados de la persona. Y el programa habla de cómo mejorar como ser integral desde todas sus aristas, ¿verdad? Desde todas las visiones que podemos tener de él. Entonces, es muy importante saber si estamos logrando ese conocimiento a través de la evaluación formativa y ayudar al estudiante a redireccionarse a sí mismo a través de la autorregulación y presentarles estrategias que les permitan llegar a ese aprendizaje que queremos en la persona ciudadana, ¿verdad? Identificar aspectos que se deben mejorar durante el proceso de mediación pedagógica, replantear o orientar el proceso de mediación pedagógica según la información recopilada y sobre todo adaptar los procesos pedagógicos a los progresos y necesidades educativas observadas en el estudiantado a fin de brindar acompañamiento oportuno. ¿Qué significa? Que yo hago un planeamiento que es flexible y que me permite adaptar mis estrategias donde deba enfatizar más o de donde, si yo digo, bueno, este grupo lo maneja muy bien, puedo profundizar en el siguiente tema que no lo maneja tanto, pero eso solo lo puedo hacer a través del conocimiento, de estar informado, y para estar informado tengo que aplicar la evaluación. Además, para la persona estudiante es importante la evaluación formativa porque permite el desarrollo de procesos de metacognición, lo que hablábamos anteriormente, o sea, ese proceso en el cual yo me conozco a mí mismo tanto que puedo definir cuáles son los procesos en los que tengo que regularme para ir más rápido, para ir más lento, para fortalecer, si estoy faltando o no estoy faltando con respecto a lo que podría dar en los procesos de conocimiento, que es pues a lo que aspiramos en el sistema educativo, a que logremos crear personas que sean completamente honestas para sí mismas y para los demás en cuanto a sus procesos de aprendizaje y busquen maneras de solucionarlo. Además, es importante para el estudiante porque facilita la identificación de sus propias fortalezas y áreas de mejora. Favorece la interacción con sus compañeros y en procesos de coevaluación. Propicia los procesos de autoevaluación y orienta la toma de decisiones orientadas a la mejora del propio proceso de construcción de conocimiento.
Con respecto a las prácticas en la evaluación formativa, entonces vamos a hablar de la auto y coevaluación y vamos a hablar de la retroalimentación y realimentación. En cuanto a la autoevaluación y la coevaluación, son procesos naturales de reflexión y evaluación que pueden considerarse técnicas cuando se aplican de manera estructurada y sistemática para mejorar el aprendizaje. En el caso de la autoevaluación es el proceso en el cual el estudiantado evalúa su aprendizaje, reconoce sus avances, logros y dificultades y realiza un análisis para poder tomar decisiones. En cuanto a la coevaluación, esta se refiere a las prácticas en las cuales los pares, y aquí hablamos, ¿verdad?, de estudiantes con estudiantes, docentes con docentes, padres con padres, los pares evalúan desempeños y logros de sus propios compañeros y compañeras. En cuanto a la retroalimentación y la realimentación, pues son técnicas de retroalimentación, estos métodos utilizados para comunicar información sobre el desempeño o progreso de una persona, con el propósito de mejorar o ajustar su comportamiento o resultados. Es decir, son las técnicas que me permiten determinar el avance del estudiante y orientarlo hacia donde yo quisiera llevarlo o mantenerlo a ese ritmo en el que se encuentra si este fuera positivo. Bueno, si yo necesito de la evaluación para poder tomar decisiones y necesito recolectar información para poder tomar esas decisiones y esa información que necesito tiene que estar evidenciada, como lo mencionaba anteriormente, entonces, ¿qué utilidad tienen los instrumentos de evaluación en el proceso de construcción del conocimiento? ¿Para qué son los instrumentos de evaluación? Los instrumentos de evaluación, según Castillo en el 2013 y Pimienta en el 2008, son todo aquello que permite obtener información respecto a la adquisición y grado de logro de un aprendizaje del estudiantado, por lo que son herramientas claves en el proceso de construcción del conocimiento, ya que le permiten a la persona docente recopilar información válida, confiable acerca del desempeño, progreso y logros de las personas estudiantes. Es decir, es donde yo puedo sistematizar la información que estoy recolectando, de manera que me permita tomar decisiones objetivas, asertivas y oportunas. Uno diría, ¿pero para qué vamos a tener instrumentos si yo todos los estudiantes los conozco? Bueno, eso es bastante difícil cuando usted tiene la cantidad de grupos que manejan los docentes en cualquiera de las modalidades del sistema educativo costarricense. Hay momentos en los que perdemos un poquito la perspectiva y los instrumentos nos permiten mantenerla. ¿Por qué? Porque nos enfocan hacia dónde debo observar, hacia dónde debo determinar los niveles de progreso del estudiante. Evaluar de manera más objetiva a través de los instrumentos es importante porque estos nos dan criterios que están explícitos, que son conocidos. Y cuando digo que son conocidos es porque la persona docente los ha socializado con la persona estudiante. Este es un juego en el que todos tenemos que conocer las reglas. Yo necesito como persona docente explicarle al estudiante qué espero de él durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto se hace mostrando y socializando los instrumentos de evaluación. Son importantes estos instrumentos porque nos permiten enfocar a la persona docente para que determine de manera específica los criterios con los cuales va a evaluar y registrar el progreso del estudiantado. Además, permite describir a los distintos niveles de desempeño o logro que el estudiantado debe alcanzar, brindando realimentación al docente y personas estudiantes sobre la calidad del proceso de construcción del conocimiento. Los instrumentos de evaluación también nos ayudan, una vez aplicados,
aclarar al estudiante los criterios que se van a utilizar al evaluar los trabajos, las tareas o los proyectos. Nos permiten informar con claridad al estudiantado las áreas en las que tienen fortalezas y las que requieren mejorar para planificar estrategias de acompañamiento y seguimiento. Y además nos permiten proveer al profesorado información de retorno sobre la efectividad del proceso de construcción del conocimiento. Y esta parte es importantísima porque es que nosotros planeamos y proponemos estrategias que nos parecen maravillosas y que muy probablemente el año pasado con el grupo de octavo que teníamos o con el grupo de décimo que teníamos funcionaban muy bien. Pero este año, aunque están en décimo o están en octavo y estamos aplicando la misma estrategia, no funcionan igual. ¿Qué significa? Pues que el contexto del grupo con el que estoy trabajando es distinto. El instrumento, al ser llenado, me va a proporcionar información para poder tomar decisiones que sí sean asertivas para el grupo con el que estoy trabajando. Bueno, ¿qué instrumento estamos recomendando o se recomienda trabajar para el programa de paz y convivencia? Bueno, recomendamos las rúbricas, esas son las que vamos a trabajar para recolectar la información. Estas rúbricas son cuadros de doble entrada que reúnen indicadores o niveles de la escala y criterios fundamentales para evaluar el progreso y el logro de los aprendizajes o los saberes estudiados en términos del desempeño esperado. En cuanto a las rúbricas, pues existen varios tipos de rúbricas. Vamos a trabajar en el programa de paz y convivencia la rúbrica analítica. ¿Por qué? Bueno, porque en ella vamos a considerar en forma más específica cada detalle del proceso que vamos a evaluar. Vamos a desglosar un aprendizaje en varios indicadores y vamos a describir los criterios observables para cada nivel de ejecución. Desde deficiente hasta excelente. Es muy útil cuando se trata de hacer un análisis detallado de cada uno de los procesos asociados con el aprendizaje. En este caso, las temáticas que se trabajan en el programa de paz y convivencia son sumamente sensibles y requieren de un análisis muy específico para poder determinar acciones a mejorar en cuanto a los procesos de enseñanza y en cuanto a los procesos de aprendizaje. Por eso la rúbrica analítica es la que recomendamos para trabajar o es la que se va a trabajar para recolectar la información. Vean que estoy diciendo recolectar la información, porque recuerdan que mi compañera Katia les habló de una gran, larga lista de técnicas que podíamos utilizar. Entonces, cuando yo estoy aplicando una de esa serie de una técnica de esa serie que se les mencionó o alguna otra que usted considere importante implementar para que los estudiantes demuestren cuánto han aprendido, pues vamos a recolectar la información en estas rúbricas. Recordando, ¿verdad?, que el reglamento de evaluación en el artículo 15 nos dice que la evaluación se hace durante la clase. O sea que su instrumento debe estar listo para poder ir haciendo los abordajes que sean necesarios mientras los estudiantes interactúan con sus compañeros y compañeras y usted puede ir haciendo algunos aportes. No es un instrumento que me mande a trabajar de forma individual a cada estudiante y de forma aislada, sino que me permite el abordaje de los estudiantes en forma general, obteniendo niveles de desempeño individuales, pero que les permite interactuar a la hora de los procesos de valoración. ¿Para qué se usa la rúbrica analítica? Bueno, para evaluar comportamientos, habilidades, destrezas y actitudes dentro del desarrollo del proceso de construcción del conocimiento. También para valorar comportamientos previos definidos. Comparar características entre estudiantes, comparar los juicios de las personas observadoras, para observar si un estudiante ha alcanzado determinada habilidad, destreza o competencia, indicando el nivel en el que se encuentra, para tener una idea clara de lo que representa cada nivel en la escala de calificación. Por eso se presenta el criterio en cada nivel y para que la persona estudiante pueda saber lo que ha alcanzado y
¿Qué debe hacer para reforzarlo? Para sistematizar, los aprendizajes, el nivel de desempeño de los estudiantes, primero tenemos que elaborar la rúbrica analítica. Esta rúbrica analítica, recuerden que lleva los indicadores que trabajamos y los criterios o los escenarios en los que podríamos encontrar estos indicadores en los estudiantes. Una vez que tenemos esa rúbrica ya elaborada, entonces registramos la información en ella. Vamos colocando la información. Como les decía, hay que hacerlo dentro de la clase y luego analizamos la información para la toma de decisiones. Ahí es cuando emitimos un juicio, ¿verdad? Entonces, al analizar la información que obtuvimos, tomamos decisiones y establecemos los niveles de desempeño. Todo siendo comunicado a los estudiantes para que todos podamos tomar decisiones. Muy bien, cuando ya yo sistematicé esa información en los instrumentos, que puede ser la rúbrica, más los instrumentos que yo necesite de más, porque la rúbrica es como el instrumento general, pero si yo voy a pedirle a los estudiantes que hagan una exposición sobre tal temática, entonces yo pensaría en que debo tener una rúbrica o un instrumento que me permita valorar esa exposición y el dominio de los estudiantes con respecto a esa información, que no significa que voy a sumar eso a la rúbrica que ya tienen, sino que me va a permitir observar desde diferentes ángulos el comportamiento del estudiante con respecto al aprendizaje que estamos trabajando y definir de forma muy real cuál es el aprendizaje o cuál es el nivel de desempeño del estudiante con respecto a ese aprendizaje. Cuando ya yo he hecho esto, entonces digo, bueno, tengo la información sistematizada, tengo diferentes insumos. Bueno, voy a crear un informe cualitativo que según las circulares que mencionamos anteriormente, debemos entregarle al padre de familia y al estudiante. En él se va a consignar la información relevante relacionada con los desempeños mostrados y niveles de logro alcanzados por el estudiantado. Va más allá de un simple reporte de información aislada. Se constituye en un recurso de información valiosa para todas las personas participantes en el proceso de construcción del conocimiento. Vamos a guardarnos esa idea donde dice que va más allá de un simple reporte de información. Este es el formato que tiene el informe cualitativo. Tiene una parte administrativa, como todos los instrumentos que le dan una identidad, y tiene una parte técnica en donde vamos a colocar los indicadores de logro que hemos creado en el planeamiento y que implementamos actividades para poder valorarlos en la mediación. Y luego los criterios que construimos para determinar los niveles o los diferentes escenarios en los que podrían encontrarse los estudiantes con respecto a estos aprendizajes. Y luego las observaciones. Vean qué importante. Cuando decía que iba más allá de solo decir si está en el nivel inicial, en el nivel intermedio o en el nivel avanzado, lo que me dice es que en esas observaciones debe haber una toma de decisiones, tanto del estudiante como del docente. Entonces, en esas observaciones, nosotros podríamos colocar aquellas conclusiones a las que hemos llegado a partir de la autoevaluación y de la coevaluación con los estudiantes para mejorar eso o para haber llegado a ese nivel en el que se encuentra el estudiante. Entonces, el informe nos va a permitir no solo ver el nivel en el que se encuentra el estudiante, el nivel de logro en el que se encuentra, sino las decisiones que hemos tomado a través de todo el proceso para que él avance en ese aprendizaje. Trae la firma de la persona docente y la firma de la persona encargada legal.
Ahí quedaríamos entonces en esta exposición con respecto al programa de paz y convivencia que se implementará en ciencias y en tercer ciclo y educación diversificada. Sí, sí. Les recordamos que en el chat se encuentra el enlace para poder reportar la asistencia. Por favor, llenarlo. Si tienen alguna consulta, pueden enviarnos un correíto al Departamento de Asesorías Pedagógicas y aquí con mucho gusto pues les contestaremos desde la información que poseemos. Muchísimas gracias. No sé si se va a despedir algún otro compañero. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Le doy el pase a mi compañero Ariel. Buenas tardes. Muchas gracias, Marjorie, por la explicación sobre los aspectos relacionados con la evaluación. El agradecimiento profundo también a Katia, la asesora regional de orientación, y por supuesto también a la compañera Karina, que muy amablemente nos ha colaborado para que este proceso pueda haberse llevado a cabo. Solamente algunos aspectos que quisiera mencionarle como para cerrar la actividad. Estos documentos sobre el programa de educación para la paz y la convivencia van a estar disponibles en la plataforma Teams. Para los compañeros de ciencia, pueden entrar directamente al grupo de Teams de ciencia. Allí hay una carpeta cuyo nombre es Programa de Educación para la Paz y la Convivencia. Ahí están disponibles todos los documentos, la información que hemos presentado para que puedan disponer de ella. Y para los demás compañeros, podemos compartir el enlace para que también puedan tener el acceso a esta información. Por otro lado, decirles que esta grabación va a estar disponible para que ustedes puedan revisar lo que hemos expuesto y puedan volver a recordar la información que hemos compartido, de tal manera que si tuviesen alguna duda, pues ya Marjorie lo dijo, ustedes puedan enviarnos sus consultas, sus preguntas, y para poderles responder. A futuro se están programando otros procesos de asesoramiento que probablemente llevaremos a cabo, ¿verdad? Entonces, estén pendientes de eso. Ahí lo daremos a conocer oportunamente, pero es lo que a futuro creemos que va a ser posible, ¿verdad? Y finalmente recordarle una vez más la importancia de que ustedes llenen la asistencia, puedan registrarse, ha sido colgada allí en el chat, por favor llénenla. Esto sería todo por hoy. Esperamos vernos en otro proceso de capacitación, de asesoramiento. Muchas gracias.